Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase 3 de la unidad 2, que hace referencia a las medidas de dispersión. En este paisaje tan bonito, vamos a continuar con medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad, como su nombre lo indica, son medidas que expresan o tratan de establecer si en una distribución tenemos valores de la variable que sean dispersos, es decir, que sean heterogéneos, que sean diferentes entre sí. Mientras más diferentes sean los valores de la variable entre sí, más alto será el valor de las medidas de variabilidad. Dentro de las medidas de variabilidad o dispersión tenemos el rango, el recorrido intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Veamos en qué consisten estas medidas. El rango decimos que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo que asume la variable. Esta medida es una medida de distancia absoluta entre esos valores y obviamente mientras mayor sea la distancia absoluta entre los valores de la variable, mayor va a ser la dispersión, más heterogéneos serán los valores. El rango intercuartil también es una medida de distancia absoluta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es una medida de distancia o de dispersión del 50% central de los valores de la variable. ¿Por qué decimos eso? Porque el cuartil 3 supera el 75% de valores de la variable y es superado por el 25% restante. Y el cuartil 1 supera el 25% y es superado por el 75%. En esta situación, por debajo del cuartil 1 hay 25%, por encima del cuartil 3 tenemos 25%, quedando en el centro el 50% como distancia entre esos cuartiles. La distancia del 50% central de los valores de la variable está midiendo la heterogeneidad de ese 50% central. Mientras mayor sea el recorrido intercuartil, más heterogéneos, más dispersos son los valores de la variable en el 50% central de las observaciones. La varianza es una medida de dispersión en donde la distancia se calcula en relación a la media aritmética, o sea que mide la dispersión en torno a la media aritmética. Se toma la distancia al cuadrado porque la suma de las distancias al cuadrado es un mínimo. Si no las tomaríamos al cuadrado, serían una suma igual a 0, por la propiedad de la media. En consecuencia, la suma de las distancias al cuadrado entre los valores de la variable y la media, dividido por la cantidad total de observaciones analizadas, es la varianza. Y si el total es la población, la varianza es la varianza poblacional, el parámetro varianza poblacional, donde la representamos mediante la letra griega sigma elevada al cuadrado. La varianza en la muestra se denomina varianza muestral. Se la representa por la letra S minúscula elevada al cuadrado. Se calcula de la misma forma como la suma del cuadrado de las distancias entre los valores de la variable y la media en la muestra, dividido la cantidad de observaciones menos 1. Si nosotros desarrollamos el numerador de la varianza, vamos a encontrarnos con una fórmula alternativa de cálculo para resolver el cálculo de la varianza. Como generalmente trabajamos con datos procesados, no buscamos la aplicación de tantas fórmulas alternativas, pero si desarrollan el cuadrado del binomio que está en el numerador, se van a encontrar con esta fórmula en el caso de la población o con esta fórmula en el caso de la muestra. Por último, si queremos calcular la varianza con los datos de una muestra, por ejemplo, de la muestra que empresas, papel e impresión de la variable costo laboral sobre costo total. Entonces teníamos 11 empresas, hemos calculado ya la media para esas 11 empresas consideradas en la variable costo laboral sobre costo total, y obtuvimos un promedio del costo laboral sobre costo total de 18,36. Si nosotros trabajamos en el cálculo de la varianza, esa media de 18,36 la utilizamos para el cálculo de la varianza y vamos a hacer cada valor de la variable menos la media de 18,36, por ejemplo, 25 menos 18,36 le da 6,64. Si este valor lo elevo al cuadrado, obtengo la distancia al cuadrado, que es 44,04.
Lo mismo hacemos para todos los valores y cada uno de los valores de la variable en la muestra. Por ejemplo, acá 10 menos 18,36 le da menos 8,36, elevado al cuadrado les da 69,95. Todos esos valores calculados los sumamos y nos da el numerador de la varianza 1182,55, que dividido n-1 observaciones, 10, nos da 118,25. Si vemos los datos procesados, por Infostat, lo cual se hace de una manera muy simple, la media da 18,36, la cantidad de observaciones 11, la varianza con n-1 dato 118,25, el mínimo y el máximo ya los conocemos, 3 y 40, y el dato que necesitábamos era la varianza 118,25. ¿Cómo se expresa? Bueno, si esto es una tasa, o como tiene como unidad de medida una tasa, o sea, o un porcentaje, si esto se representa 18,36%, por ejemplo, el 18,36% del costo total es el costo laboral, en promedio para las empresas de papel e impresión. El 18,36% del costo total es el costo laboral para las empresas de papel e impresión, en promedio. Y si hablamos de la varianza es 118,25% al cuadrado. O sea, la variable se expresa en una unidad de medida que es el porcentaje y la varianza se expresa en porcentajes al cuadrado. O sea, la unidad de medida al cuadrado. Por eso es tan complejo su interpretación. En lo que hace a el cálculo de la varianza dividido en n-1, ¿por qué es n-1? Bueno, tiene que ver con un concepto que lo vamos a utilizar en inferencia estadística. Y es que esta media es un valor que corresponde con esta muestra y que si cambia la muestra, cambia ese valor. En consecuencia, al estar reemplazando un parámetro que es fijo por un valor numérico que depende de la muestra, estamos perdiendo una observación libre en el conjunto de observaciones de la muestra. Con ese concepto que es un tanto complejo, nos está diciendo que cuando los datos se calculan, o sea, se calcula la varianza con la finalidad de hacer inferencias sobre una muestra para una determinada población, ese cálculo de la varianza se debe realizar trabajando con n-1 en vez de n observaciones. Si no hacemos el cálculo de la varianza para hacer inferencias, no utilizamos la varianza en inferencias, podemos dividir por n. Es importante la idea de que se divida por n-1 cuando la varianza se calcula sobre una muestra y se va a usar esa varianza para hacer inferencia estadística. Como aquí en esta parte de la materia no vemos ese tema en particular, da lo mismo dividirla por n que por n-1. La finalidad que perseguimos es que ustedes se acostumbren, digamos, a trabajar con la varianza muestral, con su cálculo dividido en n-1, porque en definitiva se va a utilizar con fines de inferencia en la generalidad de los casos. Bien. Continuamos entonces con las propiedades de la varianza. La varianza tiene una serie de propiedades al igual que la media. La primera propiedad es que la varianza de una constante es cero. ¿Qué quiere decir esto de que la varianza de una constante es cero? Que si la variable no asume valores distintos, asume un único valor, no hay variabilidad, entonces la varianza va a asumir el valor cero. En la fórmula, si tomo la distancia a la media, y la media es igual que todos los valores de la variable, porque la variable no varía, nos va a dar cero el numerador. La varianza del producto de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Esto nos indica que si yo a una variable la multiplico por un número, que lo llamo constante, cuando pretenda obtener la varianza en la modificación que le hice a la variable, va a ser la constante esa que le multipliqué elevada al cuadrado por la varianza que había calculado sin la modificación. Esto se hace a los fines de no tener que hacer la modificación sobre todos los valores de la variable, sino que directamente incorporar la modificación en la varianza que ya habría calculado con los valores originales. La varianza de la suma de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable. O sea, la varianza de una variable no cambia si nosotros le sumamos un valor constante a todos los valores de la variable.
La varianza de una suma de variables es siempre igual a la suma de las varianzas si las variables son independientes. Esta propiedad 4 la vamos a desarrollar bien cuando trabajemos el caso de dos variables en forma conjunta, el tratamiento bidimensional, porque allí es donde interviene el concepto de covarianza y podemos explicar con claridad qué significa que sean independientes o dependientes. Bien. Otra medida de dispersión es la desviación estándar. Como la varianza se expresa en unidades al cuadrado, la interpretación del concepto de varianza en relación a los datos de la muestra o de la población suele ser un tanto complejo. En consecuencia, para suavizar un poquito esa interpretación, se saca la raíz cuadrada de la varianza, con lo cual se la lleva a la misma unidad numérica que la variable. Y al sacar la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar. En la población, la desviación estándar se simboliza con la letra griega sigma, mientras que en la muestra la desviación estándar es la letra minúscula S, que representa la raíz cuadrada de S cuadrado, que es la varianza. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, cuando nosotros decimos el porcentaje al cuadrado, cuando le sacamos el cuadrado llevamos a la variable porcentaje. Entonces, si acá nosotros queremos hablar de la dispersión de la variable costo laboral sobre costo total, la media o en promedio es 18,36%, con una dispersión o desviación estándar de 10,87%. 10,87% es una distancia a la media, en la misma unidad que la media, que estaría reflejando que los valores en promedio oscilan en torno a esa media de 18,36 en una distancia no superior a 10,87. O sea, esto es como una distancia a la media, en más o en menos, reflejando un área de dispersión de los valores de la variable. Bien. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula utilizando la desviación estándar y la media. Desviación estándar dividido media es coeficiente de variación. Multiplicado por 100 es el coeficiente de variación en porcentajes. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, la media 18,36 y la desviación estándar 10,87, si tomamos el cociente 10,87 dividido 18,36, que es la media, multiplicado por 100, nos da una dispersión del 59,22%. ¿Qué quiere decir esto? Que la dispersión en torno a la media es un valor o refleja un porcentaje del 59,22%. Quiere decir en otros términos, que en términos relativos la desviación estándar comparada con la media, es el 59,22% de la media, en su magnitud numérica. Algo medio complejo, lo único que les digo es que permite observar si la dispersión es relativamente baja o alta, porque si es inferior a la media, nos va a dar un porcentaje de variabilidad menor a 100%, y si es mayor a la media, va a dar un porcentaje superior al 100%. Cuando es menor al 100%, podríamos decir que tiene una variabilidad relativamente baja. Sin embargo, el coeficiente de variación es una medida de dispersión que se utiliza fundamentalmente cuando se compara distribuciones. Si yo comparo la distribución del costo laboral sobre costo total para un tipo de empresa, papel e impresiones, y después tomo otro tipo de empresa, madera, por ejemplo, producción de madera, comparando los coeficientes de variación de ambas empresas, de ambos tipos de actividad, perdón, de ambas ramas de actividades, la que tiene menor coeficiente de variación es la que tiene menor dispersión. Es una medida de dispersión relativa, por eso se utiliza mucho para hacer comparaciones entre distribuciones de una misma variable. Cálculo de una misma variable o de otra variable puede ser, pero se comparan distribuciones y la que tiene menor coeficiente de variación es la que tiene menor dispersión, y el coeficiente de variación es factible de utilizar para hacer comparaciones de distintas variables o de distintas distribuciones, cuando fundamentalmente porque es una medida de dispersión relativa, o sea, prescinde totalmente de la unidad de medición de la variable. Bien,
aquí tenemos el cálculo de las medidas cuando trabajamos con datos agrupados, algo que no lo vamos a hacer en la práctica demasiado, pero si tuvieran que hacerlo, la fórmula implica, o el secreto radica en considerar la frecuencia absoluta multiplicando al valor de la variable en el cálculo. Entonces, si la variable es x sub y, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Si la variable es la distancia al cuadrado, la variable menos la media elevado al cuadrado, esto pasaría a ser el valor de la distancia que voy a considerar, multiplicada por la frecuencia. Siempre interviene la frecuencia multiplicando aquella variable que se involucra en la operación matemática. Aquí tenemos una actividad de aplicación, en la cual tenemos la variable cantidad de delitos diarios en una muestra de 10 días durante los meses de invierno y otra muestra de 10 días durante meses de verano. Entonces, cantidad de delitos ocurridos es una variable cuantitativa discreta. Para esa variable podemos calcular todas las medidas. Si nosotros calculamos todas las medidas de dispersión para esta variable, tenemos el rango, el recorrido intercuartil, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y de paso comparamos la variabilidad utilizando el coeficiente de variación como una medida relativa de dispersión. Para calcular el rango tomamos la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, aquí tenemos valor máximo y valor mínimo, a ver, la hemos calculado esto. El rango. Para calcular el rango utilizamos la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. En este caso el valor máximo es 21, el valor mínimo es 12, por lo tanto la distancia que hay entre 21 y 12 es 9. Para el caso de la variable en verano tenemos 38 y 18, lo cual hace una distancia de 20. Entonces el rango sería la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Observamos que tiene mayor variabilidad en el caso de verano que en el caso de invierno, mayor distancia. El recorrido intercuartil es la distancia entre los cuartiles 1 y 3. Si nosotros observamos el valor de los cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3, a ver a dónde los tenemos, aquí tenemos el valor de los cuartiles, cuartil 3 en una salida de Infostan, cuartil 3 20, cuartil 1 16, cuartil 3 29, cuartil 1 18. Bueno, la distancia entre 20 y 16 es 4. La distancia entre 29 y 18 es 9. Entonces, no, más de 9, es 11. Entonces, cuando comparamos ambos, el recorrido intercuartil, nuevamente vemos que la distancia del 50% central es 4 para el caso de la variable cantidad de delitos en invierno, y 11 para la variable cantidad de delitos en la muestra de verano. Por lo tanto, lo que estamos observando, que la dispersión también es mayor en el 50% central de los valores de la variable. Cuando calculamos la varianza, observamos 8,23 y 44,49 respectivamente para ambas muestras, y esa expresión 8,23 delitos al cuadrado, 44,49 de cantidad de delitos al cuadrado, si tomamos la desviación estándar como la raíz cuadrada de esa varianza, 2,87 delitos y 6,67 delitos. Si quisiéramos comparar las desviaciones estándar, las medias no son iguales. Una media es 17,7, la otra es 25,6. Por lo tanto, esa comparación no sería tan válida, no es válida porque los promedios no son idénticos. Entonces estamos tomando distancias a la media, pero que con medias diferentes. Por lo tanto, entonces, no serían absolutamente comparables 2,87 y 6,67. Pero ya observamos que la dispersión en torno a la media en la distribución 1 es 2,87, mientras que en la 2 es más alta. En todos los casos nos dio mayor dispersión. Y si seguimos con el coeficiente de variación, calculamos el cociente de la desviación estándar respecto de la media, y obtenemos un coeficiente de variación que nos da, multiplicado por 100, 16,21%, para el caso de la serie de invierno, y 26,05% para el caso de la serie en verano. Si nosotros comparamos, vemos que hay un mayor porcentaje de dispersión en torno a la media para el caso de la serie en verano. Entonces,
si tenemos que sacar una conclusión sobre la dispersión, decimos que tiene mayor rango, mayor recorrido intercuartil, tiene mayor varianza, tiene mayor desviación estándar y a su vez tiene mayor coeficiente de variación, lo que está indicando que la serie de verano, de valores de la variable cantidad de delitos ocurridos, es más dispersa que la serie de invierno, que la misma variable calculada o observada en invierno. Tiene mayor dispersión, mayor heterogeneidad en los valores de la variable. Si nosotros vemos la media, el promedio de delitos ocurridos en invierno es menor que el promedio de delitos en verano. Pero, al tener más dispersión, está mostrando que si bien el promedio es 25,6, tenemos mayor diferencia entre los valores de la variable y la media en el caso del 25,6 de promedio que en el caso de 17,7. O sea, es más representativo el promedio de 17,7 porque tiene los datos más concentrados en torno a la media que el promedio de 25,6. Conclusión. Cuando tenemos mayor dispersión, tenemos menor representatividad del promedio. El promedio o media aritmética es más representativo cuando tenemos menor dispersión. Bien. En la próxima diapositiva, en la próxima video, vamos a seguir con las medidas de forma.